Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 157 de Demoliendo Mitos en la Política, charlas en vivo y en directo. Al otro lado de la pantalla nos acompaña el querido Juan Antonio Aguilar. Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? ¿Qué tal? Muy bien. Como siempre, un placer estar aquí. Un placer que nos acompañes, Juan Antonio, y como anuncio para la audiencia, a partir de esta semana, Juan Antonio nos va a acompañar los viernes, no los miércoles como antes, sino los viernes a las 9. Hoy excepcionalmente retrasamos una hora del inicio por un compromiso, pero vamos a comenzar los viernes a las 9 y los miércoles y los domingos Fernando en su lugar, ¿sí? Juan Antonio, ¿cuántas noticias desde nuestra última conversación el domingo pasado, un día antes de la asunción de Trump? A partir de entonces, realmente una catarata de noticias, de declaraciones, de, de hechos, de decretos. Quiero comenzar por esta cuestión como disparador para la conversación. Aquí un meme, arriba en inglés, me encanta el Partido Republicano antiélite, con una foto de quienes acompañaron en primera fila junto a la familia de Donald Trump la asunción del presidente Donald Trump. A la izquierda Mark Zuckerberg, a la derecha Jeff Bezos o Bezos, como lo llaman, a su derecha el gerente operativo de Google, cuyo nombre, este empresario indo-estadounidense, Chai, no recuerdo exactamente ahora el nombre, y a la derecha Elon Musk, la señora en el medio, la esposa de Bezos, y en algún momento, por cierto, Zuckerberg, y esto también captado por las cámaras, con la miradita perdida en el escote de la señora, pero bueno, esas las delicias de, de la digitalización de la vida. La élite. ¿Cuál es el significado de esto? Porque hasta hace poco estos señores, excepto Musk, bueno, excepto Musk este año, porque hasta hace poco Musk también patrocinaba el llamado wokismo, la agenda LGTB, la agenda de la diversidad, la agenda, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora de repente protagonizan una metamorfosis kafkiana y aparecen al lado de Trump. Y por cierto, Trump los recepciona, los recoge, los cumplimenta con muchísimo cariño también. ¿Cuál es el significado de esto, Juan Antonio? Fíjate que a esto se le podría añadir la foto de la reunión de Bill Gates con Donald Trump, 3 horas en su residencia privada. Ese Bill Gates que dijo que si Trump ganaba las elecciones iría a los Estados Unidos. Nos podemos reír todos, como tantos artistas de Hollywood y demás. A ver, aquí hay dos interpretaciones. La simplista que abunda en todos los medios de comunicación de la gusanera. Bueno, pues claro, esta gente se ha cambiado de chaqueta inmediatamente porque lo que les interesa es hacer negocios, es verdad, y por tanto, bueno, pues han decidido pasarse de bando. Bueno, esto es una explicación un poco simplista, porque aunque tiene una parte de verdad, y es que en última instancia todos estos grandes empresarios de multinacionales lo que quieren efectivamente es seguir haciendo negocios. Pero bueno, yo creo que, como dijo Larry Fink, el de BlackRock, antes de las elecciones, a él le importaba muy poco quién ganara las elecciones por cuanto él iba a seguir. Ahora, es que cuando se tiene tanto poder, en última instancia no se sabe quién domina a quién puede darle órdenes a quién puede influir en quién, si el presidente en estos tipos o estos tipos en el presidente. Entonces, es decir, yo creo que hace falta una explicación un poco más profunda. Y Justito, Juan Antonio, el multimillonario CEO de BlackRock, no importa quién gane las elecciones, Trump y Kamala Harris, todos benefician a Wall Street. Vale, Dicho así, abiertamente, sin tapujos. Y realmente el quien da un poco en la clave de todo esto es precisamente Larry Fink, claro, que es el que da una explicación un poco más plausible. A ver, aquí hay que analizarlo en base a lo ocurrido
Es decir, las cosas no surgen porque sí. Esto no es que se levanta una mañana Trump, como se levantó aquel día Putin y decidió invadir Ucrania, pues ahora se levanta Trump y dice que llamen a estos chicos y los pongan a mis órdenes. Y todos, oh, me ha llamado Trump, y todos se cambian de chaqueta. Es decir, este tipo de explicaciones de la vulgata mediática pues obedecen de mucha inconsistencia. Yo creo que aquí hay algo más profundo. ¿Qué es lo que hay más profundo? Bueno, vivimos sobre todo a partir ya de 2001 con el retorno de la historia, con aquello de las Torres Gemelas y el retorno de la historia y la guerra internacional contra el terrorismo, etcétera, etcétera. Lo que hemos visto son algo más de 20 años, 2 décadas, para redondear, en los que una hegemonía, la norteamericana, o mejor dicho, la anglosajona, pero bueno, encabezada fundamentalmente por la gran pieza gorda que son los Estados Unidos, se ha visto cómo se ha ido debilitando. Y alguien dirá, bueno, eso es un poco exagerado. No, a ver, la hegemonía norteamericana se basa en 3 importantes pilares. La fuerza militar, y esto hemos visto que en las últimas 2 décadas la fuerza militar norteamericana ha ido debilitándose hasta el punto de tener importantes problemas, tanto para la movilización como para la operatividad de las tropas, como por su efectividad en combate. Solo hay que recordar el ridículo ante los yemeníes, de 3 grupos de flota. Entonces, esto se ha visto claramente cómo se ha ido debilitando. La huida de Afganistán, el desastre que organizaron en Libia o en Siria. Es decir, bueno, pues esta es la realidad. E incluso toda la OTAN, ayudando al régimen de Kiev, no consigue ni siquiera un equilibrio estratégico en el frente ucraniano. Luego, la debilidad, o sea, el poder militar ha ido debilitándose. El otro de los puntales de esa hegemonía es el dominio a nivel global del relato, de cómo es el mundo, cómo quiero yo que todos vean cómo es el mundo a mi favor, ¿no? Es decir, ese relato que, bueno, pues surge desde los think tanks y de los grandes consorcios mediáticos, pasando por los grandes medios, las agencias de noticias, las plataformas digitales, Hollywood, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, eso también ha empezado a debilitarse, sobre todo desde la pandemia empezó a debilitarse, ¿no? Y ahora, hasta en los propios Estados Unidos, menos de un 50% de la población ya se sigue informando por la gusanera mediática habitual. Es decir, hay una absoluta pérdida de confianza en quienes transmiten el relato. Y el tercer puntual de esa hegemonía es el dólar. Y alguien dirá, hombre, el dólar sigue fuerte. Sí, el dólar sigue fuerte y sigue siendo importante, pero uno no tiene que ver la fotografía del día. Yo sé que hay algunos muy aficionados a las fotografías instantáneas, ¿no? Es decir, pero no tiene que ver uno la fotografía del día. Es decir, hay que ver la tendencia. Y si uno coge la tendencia desde hace 20 años, verá que el porcentaje del dólar en las reservas de los bancos centrales ha ido disminuyendo y el porcentaje del número de transacciones comerciales en dólares a nivel del comercio internacional también ha ido disminuyendo. Y es una tendencia que va a continuar si no se le pone medio. ¿Consecuencia de todo esto? Bueno, pues las élites, el establishment, el Estado profundo, como lo queramos llamar, norteamericanas, fundamentalmente norteamericanas, que son las que realmente dominan esto, lógicamente están en el Estado que es hegemónico, ven que hacen un diagnóstico de las posibles causas. Y entre esas posibles causas, lógicamente, ven unas determinadas políticas que han sido llevadas adelante por los demócratas fundamentalmente, pero no solo, que bueno, pues que han impuesto una superestructura ideológica que ha ido debilitando la propia sociedad norteamericana, la ha ido polarizando, la ha ido enfermando, en palabras de Robert Kennedy, y lógicamente también ha ido disminuyendo su poder en un escenario internacional donde aparecían potencias emergentes capaces de confrontar a la hegemonía. Con lo cual, era evidente que había que dar un cambiazo.
para intentar revertir estas tres tendencias que ponen en peligro la hegemonía norteamericana. Y yo creo que lo que ha habido es, evidentemente, una reconfiguración del establishment norteamericano a una nueva situación para ver si es posible dar marcha atrás en esa decadencia iniciada. Y en el caso de que tal cosa no fuera posible, porque aquí se encuentran con un problema, en el caso de que tal cosa no fuera posible, al menos tener controlada un área de influencia lo suficientemente importante que le permita sentarse en un mundo multipolar con un gran poder de decisión y de influencia. Y eso significa el control de la Europa occidental y el control de las Américas, lo que ellos llaman el hemisferio occidental. Con lo cual, no es nada de lo que ha comentado Trump, que una cosa es como dice, como lo cuenta él y ya sabemos sus fantochadas, pero otra cosa es que eso, que lo que diga sean insensateces o que no tengan sentido. No tienen mucho sentido. Obedecen a un plan que tiene que llegar a unos determinados objetivos, porque de seguir así la cosa, efectivamente el colapso de la hegemonía podría ocurrir, no sé, 5 años, 10, 15, pero estaría marcado. De hecho, no tiene ni siquiera seguro que eso pueda revertirse. Por eso, al menos, mantener esas áreas de influencia que son absolutamente necesarias, tanto por demografía, materias primas, energía, control de las rutas, el Panamá, el Ártico, Groenlandia, es decir, etcétera, etcétera. Es decir, hay una reconfiguración de toda la superestructura ideológica y, por tanto, la infraestructura, es decir, los poderes económicos, financieros, mediáticos, etcétera, etcétera, que están debajo, tienen que colocarse ante la nueva situación, porque esto no es una patochada de Trump, esto es un plan. Y eso explica muchas de las cosas de las que dice Trump o de estas cosas raras que vemos de cómo todos en 4 días, se han cambiado la chaqueta y se han puesto todos a las órdenes de Trump. Hombre, es que ninguno ha tenido la dignidad de decir, no, yo como pienso esto, me mantengo en mis 13. Es que ninguno ha tenido la dignidad de decir, mira, Donald, yo es que me voy del país, porque no estoy de acuerdo con tu política y por nada me largo. No, ninguno, oye. No, todos ahí, firmes. A lo que diga el presidente. Claro, luego esto, a ver, no es que sea extraño, es que no es creíble. O sea, esto obedece a algo. Y ese algo es lo que hay que explicar, ¿no? Entonces yo creo que estamos ante eso, una clara reconfiguración de todo el establishment ante una situación que se vuelve cada vez más difícil. Porque, claro, el problema, ¿por qué digo que a lo mejor llega un momento en que ni siquiera así lo consiguen? Porque hay un problema. El problema del hacer América grande de nuevo, que es el lema de Trump, el lema que ese sector del establishment ha decidido corregir frente a otro sector que pretendía mantener las políticas que ha habido hasta ahora. El problema que tiene es que cuanto más potente hagan a los Estados Unidos, antes provocan, o sea, con mayor intensidad provocan el dilema de seguridad. En geopolítica, el dilema de seguridad es que para contrarrestar el alto poder político relativo que tiene una potencia, vas a obligar a los otros a unirse, a aliarse, para juntos poder confrontar ese poder creciente de la potencia hegemónica. Es decir, esto va a hacer que la interrelación de China, de Rusia, de India, de Irán y de otros actores que están ahí en los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, entre otros tramados internacionales, pues cierren filas ante la vuelta del imperialismo norteamericano típico de la época Nixon, por ejemplo, que es la que le gusta muy tanto a Trump, ¿no? Entonces, es decir, luego ese dilema de seguridad que es, si sigo teniendo cada vez más poder, voy a provocar la alianza de todos los demás contra mí. Pero si no lo hago, mantengo la tendencia decreciente del poder relativo mío con respecto a los demás, porque estoy en decadencia. Y ese dilema
es con el que se encuentra ahora el establishment y van a intentar, pues bueno, pues de alguna forma revertirlo o al menos equilibrarlo o al menos intentar corregirlo de alguna forma, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo, ¿eh? Es decir, todo lo demás, es decir, poner el foco, aunque sea importante, ¿no? Y sobre todo para los que sufrimos toda esta ideología californiana del wokismo, la teoría queer y todas estas cosas, la agenda verde del ecocapitalismo especulativo, todo esto, bueno, pues es verdad que tiene su importancia, pero en el fondo es superestructura ideológica. No hay, es decir, Trump no va a tocar las estructuras del sistema político-social norteamericano y del mundo capitalista, como no lo tocó Biden. Por mucho que lo llamaran, es un socialista, es un izquierdista, es un... no tocó. Y la prueba está es que los mismos oligarcas que apoyaban a Trump, ahora apoyan a Biden. Es decir, el sistema es el mismo. Es el mismo. Son los mismos globalistas. Cambian el relato, nos ponen otra película. Es decir, han hecho otra serie de Netflix. ¿Para qué? Pues para mantener, bueno, pues seguir legitimando ese poder que ellos tienen. Ya está, este es el diagnóstico que podemos hacer a estas alturas. En consonancia con tu análisis, Juan Antonio, aquí algunas cositas preparadas, noticias de los últimos días, esto de Reuters. BlackRock abandona el grupo climático mientras Wall Street rebaja su perfil medioambiental. El administrador de activos más grande del mundo, BlackRock, dijo el jueves que abandonará la iniciativa de administradores activos Net Zero o cero neto, la última firma de Wall Street en abandonar un grupo de inversores centrado en el medio ambiente bajo la presión de los políticos republicanos. En las últimas semanas, los principales prestamistas de Wall Street abandonaron una organización climática similar para los bancos antes del regreso del presidente electo Donald Trump. Esto no el sector de Silicon Valley, los todos Disney, oligarcas, sí, claro, no los oligarcas digitales, sino los oligarcas financieros, abandonan la política medioambiental sostenida supuestamente por el gobierno de Biden. Por cierto, sobre esa política medioambiental, nunca una política verdaderamente medioambiental, sino una política de respuesta neoliberal a las consecuencias medioambientales del neoliberalismo, ¿no? Y una gran oportunidad de negocio. Es decir, por eso, básicamente. Claro, si yo digo, el clima cambia, sea la razón que sea, no voy a entrar en ello porque no es la cuestión. El clima cambia. Y como cambia el clima, pues yo voy a imponer lo más vulgar, el coche eléctrico. ¿Tú sabes los millones de coches eléctricos que habría que fabricar para ir a la descarbonización? ¿Tú sabes el negocio especulativo que es eso? O sea, claro, es decir... ¿Y los bonos de carbono en la bolsa? Sí, el mercado del carbono. Como el mercado genera la destrucción del medio ambiente, como el mercado descontrolado genera la destrucción del medio ambiente, entonces como solución, más mercado. Básicamente esa es la supuesta política ecológica. Lo significativo aquí es la auténtica, o sea, no que alguien pueda decidir, oye, pues mira, no me interesa seguir, o sé que los vientos corren por otro lado, pues no me interesa, voy a cambiar. No, aquí no ha habido eso, aquí ha habido una estampida en 10 días, una estampida de todos estos tipos colocándose en el lado contrario al que se colocaban hace 10 días. Es que no es que dijeran, hombre, vamos a moderar esto, vamos a moderar el mensaje para que vamos a decir que quizás es un poco exagerado y que a lo mejor la transición ecológica hacia la descarbonización hay que hacerla más lentamente. No. Estampida y se han ido al lado contrario. Claro, eso, a ver, que eso que me lo diga la tienda de la esquina, pues a lo mejor lo hace por pánico. Pero BlackRock, que tiene paquetes de acciones, yo creo que en todas las empresas del mundo un poco importantes, pero BlackRock se va a asustar de una política de un presidente que va a estar 4 años.
BlackRock, vamos, que es que si no está en Washington, en Nueva York, se puede colocar en la City de Londres, y si no en Ámsterdam, y si no en Dubái, y si no en Hong Kong. Pero, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? No es creíble. Lo único que puede explicar esta estampida de la oligarquía de un punto al punto contrario, es porque lo que cambia en ese edificio del sistema es la superestructura ideológica. Nos van a cambiar el discurso, pero la estructura va a seguir siendo la misma. Por eso vemos las mismas caras en la toma de posesión de Trump que había en la toma de posesión de Biden. Las mismas caras de los mismos oligarcas. Como en el foro de Davos hemos visto de nuevo el foro de los simios, ¿no? Que decía yo en otro programa, ¿no? Es decir, los mismos personajes ya gastados, algunos de ellos empezando a tomar una deriva para ver cómo nos situamos de nuevo ante la nueva situación, perdón por la redundancia, ¿no? Es decir, ante esta nueva situación en la cual hay no un presidente, no, hay un establishment dominante que ha decidido que hay que cambiar la orientación. ¿Por qué se cambia la orientación? Porque se iba mal. Si se fuera bien, no hay que cambiar ninguna orientación. Se cambia la orientación porque iban mal. Y, lógicamente, no son tontos, tienen sus estudios, hacen sus proyecciones y ven que van mal. Y claro, había que poner remedio. Sí, aquí lo dicho anteriormente sobre las palabras de Larry Fink, las declaraciones de él, básicamente de su propia boca. Estoy cansado de oír que esta es la elección más importante de nuestras vidas. La realidad es que con el tiempo no importa. Realmente no importa. Trabajamos con ambas administraciones y estamos manteniendo conversaciones con ambos candidatos. Y yo acompañaría esto, conversaciones y financiamiento electoral, porque ¿no? Realizaron sus aportes a ambas campañas y ahora aparecen a ambos lados. Ahora, Juan Antonio, recién en tu descripción sobre los fundamentos del poder estadounidense, vos presentabas tres: el poder militar, el poder hegemónico cultural y el poder del dólar, ¿sí? Y en cierta medida esas dimensiones del poder acompañan la conceptualización del poder como poder político, el militar incluido, poder cultural, la hegemonía de los grandes medios y de los relatos, y el poder económico a través de el dólar, la fortaleza del dólar. Ahora bien, los estados-nación, los imperios, a menudo presentan cierta tendencia hacia la priorización de uno de estos tres poderes. Ningún estado-nación poderoso, y menos aún un imperio, puede aparecer basado exclusivamente en lo militar, basado exclusivamente en lo económico, basado exclusivamente en lo cultural, en todas estas tres. Pero sí pueden aparecer sesgos. Por ejemplo, los chinos, el crecimiento del poder chino responde mayormente hasta ahora al poderío económico, ¿sí? Ya comenzaron a generar sus portaaviones, etcétera, Sí, sí, sí. etcétera, pero la fortaleza en lo económico. De los rusos, yo los caracterizaría como más El militar, enfocados en lo militar, sin dudas. sin duda. Estados Unidos, frente a esta situación, seguramente responderán los tres frentes del poder, pero puede que establezca el foco más en algún tipo de A ver, respuesta. yo creo que hasta ahora ellos han jugado más con el poder mediático, con el poder cultural, con el poder del dominio de los relatos, de los discursos, el poder legitimador. Ten en cuenta que ellos son los del orden basado en reglas, el destino manifiesto, el lado correcto de la historia, la democracia, la libertad y demás matraca, ¿no? Eso yo creo que ha sido su mayor, vamos, que han insistido mucho en ese pivote del poder, en esa pata. Quizás ahora, con la llegada de Trump, dado como es el personaje y también el equipo que hayan visto que
ese poder cultural se está produciendo una crisis de legitimidad porque ya nadie se lo cree y estén girando al poder económico. Porque si te das cuenta, de la mayor parte de las decisiones que ha tomado Trump, quitando de algunas histriónicas, ¿no? La típica de volver a meterse con los pobres Cuba, es decir, y cosas por el estilo, es decir, casi todas tienen un matiz económico, incluso como amenaza a Rusia para la negociación de la paz en Ucrania, apela a los aranceles y a más sanciones económicas. No ha dicho en ningún momento, ni se le ocurre, claro, el decir, no, pues ayudaremos y mandaremos allí a nuestros ejércitos, ¿no? No aparece ningún ejército norteamericano. Es decir, no, yo creo que van más por lo económico. Es el ganar la batalla de la inteligencia artificial, que eso creará unas ganancias, suponen, a ver, esto luego se tiene que materializar, ¿no? Pero en principio van a ser unas ganancias estratosféricas, el tema de la carrera espacial, la llegada a Marte, es decir, toda una serie de cosas importantes, lo que son proyectos de futuro, políticas de Estado, casi todas van con el tema económico y la amenaza además a los demás es el tema de las sanciones, los aranceles, es decir, los BRICS 100% aranceles, a México aranceles para evitar la inmigración, a Europa aranceles para el tema del pago de la defensa, me tienes que comprar la energía, a Panamá aranceles si no me devuelves el canal, a Dinamarca te voy a poner aranceles si no me vendes Groenlandia, a Canadá te voy a poner aranceles si no... Es decir, si te das cuenta, volvemos como ariete principal de la política imperial norteamericana sería de nuevo lo económico. Por tanto, la fortaleza del dólar. Y yo creo que, en principio, al menos en lo que estamos viendo hasta ahora, va por ahí. Luego hay otras cuestiones, ¿no?, de política, pues yo que sé, interior, por ejemplo, el tema de la inmigración o el tema de la desclasificación de los papeles sobre los crímenes a los Kennedy y a Martin Luther King. Vale, sí, eso existe, pero lo que son grandes temas que tienen que ver con proyectos de futuro, con el aumento del poder real absoluto de Estados Unidos, van en la dirección de la economía, que también es lo lógico en un presidente que realmente no es un político, ni es un científico, ni es un ingeniero, ni es un abogado, ni es un politólogo, ni nada, es un empresario. Un empresario además de la construcción, hombre, que al menos en España es que casi sinónimo de que mete la mano en la caja, ¿no? Un empresario de la construcción, ¿no? Pues, sí, sí. Aunque a ese nivel, Juan Antonio, a partir de cierto nivel, los capitalistas, todos ligados al Estado, porque los grandes negocios aparecen en a ver, tú fíjate que, por la ejemplo, intersección, ¿no? Claro, fíjate que, por ejemplo, el famoso proyecto de Stargate sobre la inteligencia artificial, en el cual, curiosamente, no aparece Elon Musk. Es más, Elon Musk, no sabemos si con buen olfato, ha dicho que no tienen dinero para hacerlo. Y es que de los 500.000 millones de dólares, 100.000 millones lo van a poner las 3 empresas que, digamos, han hecho esa unión de empresa para llevar adelante el proyecto. Pero los otros 400.000 millones de dólares, mucho me temo que lo van a poner los ciudadanos norteamericanos con sus impuestos. Con lo cual, nuevamente, ¿qué estamos viendo? Un trasvase de rentas de los trabajadores, en este caso los trabajadores americanos, y seguramente de los trabajadores no americanos a través del tema de aranceles y demás, un trasvase de todas esas rentas, ¿a quién? A los oligarcas de siempre. Al de Oracle, al de la empresa japonesa esta con capital norteamericano, al de OpenAI, también norteamericano. Sí, de nuevo, ¿qué estamos viendo? Pues lo normal en el capitalismo. Es decir, a ver, podíamos irnos incluso al análisis clásico desde el punto de vista marxista, en el cual lo que estamos viendo es una clarísima caída tendencial de la tasa de ganancia. Y entonces, ¿qué hacer ante eso? Pues ante eso solo hay una cosa, que es aumentar la tasa de explotación para que la tasa de ganancia deje de caer. Porque si sigue cayendo, hay un momento en que ya no va a ser rentable invertir $1.
porque nunca vas a poder sacar más de $1. Es más, puede que saques menos, con lo cual ya estarías perdiendo, dejaría de tener sentido producir. Con lo cual, es decir, tienen que intentar eso. Y eso significa volver a extraer, a expoliar a los trabajadores, a las materias primas de los países del subglobal, la energía barata de otros, controlar los territorios, los puntos de paso, es decir, volver pues a lo que es la esencia del modelo capitalista de siempre. Es decir, quiero decir con esto, se puede hacer un análisis político, se puede hacer un análisis económico, de crítica de la economía política, basada en las leyes del socialismo, del marxismo clásico, ¿no? Es decir, se puede hacer muchas interpretaciones, pero todas van en la misma dirección. Lo que ha ocurrido no es una cosa que es que diga, ha llegado Trump, todos han quedado nibulados, sorprendidos, hipnotizados por Trump, y entonces todos han decidido cambiarse la chaqueta y ponerse a disposición del presidente. No, quien piense esto está errando, se está equivocando completamente. Está sacando unas conclusiones de un análisis realmente ridículas. Por la expresión, pues sí, que no, nadie se dé por ofendido si alguien me escucha y dice, hombre, no, ridículas. Ridículas porque no, ni parten de un diagnóstico adecuado de la situación y por lo tanto ya las conclusiones que puedan sacar pues posiblemente sean muy fallidas. Y esto lo vamos a ver, lo vamos a ver. Es decir, porque para revertir una situación de estas, Estados Unidos va a tener que expoliar mucho, va a tener que extraer mucha plusvalía de los demás, de su propia población y de las poblaciones del resto del mundo. No quiero ni imaginar lo que puede llegar a costar la aventurita de Marte. Lo que puede costar toda la aventurita de la inteligencia artificial. Alguien dirá, por los cacharros. No, es que la cantidad de energía y de agua que es necesaria para los grandes proyectos que se plantean, no es que sea antiecológico, es que posiblemente sea un auténtico expolio de la naturaleza. Y ya veremos qué consecuencias tiene. Sí, recién recordaba durante tu explicación, Juan Antonio, ese estudio de la economista Mariana Mazzucato sobre los orígenes del iPhone, porque para los repetidores de las máximas neoliberales, el capital privado genera el desarrollo tecnológico sobre el cual después comienza el desarrollo económico de las tecnologías de punta y por ende, naturalmente, de las mayores ganancias. Y por el contrario, el desarrollo de los capitales de vanguardia, el desarrollo de las tecnologías de punta, en este caso las de las comunicaciones y a partir de ahora las de la inteligencia artificial, siempre, siempre, connotan un esfuerzo, una inversión tan grande que debe necesariamente capitanearla el Estado, debe realizarla el Estado a través de toda la sociedad, con el aporte de toda la sociedad, para que las inversiones del Estado en el lanzamiento de cohetes a la Luna, en el desarrollo de la Internet, recordemos el ARPANET, en el desarrollo de la inteligencia artificial, todo eso primero aparece sobre los hombros de la sociedad a través del Estado y recién después comienzan los capitales. Y por eso en el iPhone, si no recuerdo mal, el 85% de la investigación para la creación del iPhone la generó el Estado, institutos de investigación estatales originalmente, y recién después comienza el vivo de, Claro. de Steve Jobs a recoger los pedacitos Claro, por aquí y por allá y comercializa el iPhone con muchísimo éxito, ¿no? claro, pero es lógico. ¿Por qué? Es el desarrollo común. Porque claro, es decir, para tú desarrollar nuevas tecnologías, la necesidad de capital, de inversión, es gigantesca. Y entonces, nadie va a hacer una inversión gigantesca si no tiene garantías de que al menos va a haber un retorno de esa inversión. Y eso solo puede darlo el Estado. Efectivamente. Claro, cuando es una inversión pequeña, hombre, pues al final a lo mejor un banco te hace un préstamo, yo qué sé, cosas así, pero cuando las inversiones son tan gigantescas, ¿quién le garantiza a los inversores el retorno de la inversión? Solo puede hacerlo el Estado. Con lo cual, Efectivamente. si a esto le sumamos luego que en los cálculos económicos
suele haber muchas partidas de costes que no son propios de la producción, pero que no se añaden en los balances. Por ejemplo, todos vamos a ver, cuando se desarrolle más la inteligencia artificial, ¡uy, qué bonito, qué bien funciona esto! Ya, pero qué bien funciona esto, pero tú en esto estás metiendo el coste del agua y la energía necesaria para llevar adelante esto. Hay por ahí algún estudio que muestra cómo al final los costes de fabricación de un automóvil eléctrico, más los costes ecológicos, me refiero, más los costes del reciclaje de las baterías y ese coche eléctrico una vez que acaba su vida útil, si esos costes ecológicos los metes, al final es menos dañino para el medio ambiente un coche de gasoil que uno eléctrico. Pero claro, como eso no se mete, de la misma forma que una de las grandes críticas que siempre se le hacía a la energía nuclear, ahora, bueno, pues claro, lógicamente eso se va arreglando un poco a poco, pero una de las grandes críticas era, oiga, pero es que usted en el precio del kilovatio que se produce con una central nuclear, usted no está incluyendo el coste que tiene el reciclaje del material nuclear. Que hay que montar auténticas minas para enterrar esos bidones de combustible nuclear radiactivo y que no pase nada. Porque como eso pase algo y encima eso salga al aire, tenemos una catástrofe auténtica. Entonces, claro, como esos costes no se metían, pues el kilovatio de electricidad de una central nuclear, pues claro, salía muy baratito, ¿no? Esto ha Juan sido Antonio, habitual en el modelo capitalista. sí, Siempre. en línea con esta interpretación, con este análisis tuyo, y por cierto, demoledores y demoledoras, recuerden acompañarnos con el pulgar arriba, con los comentarios, con las suscripciones, etcétera, etcétera, y con la distribución de nuestras conversaciones, de nuestros contenidos. Si en esta competencia, y por cierto, yo acompaño tu interpretación relativa a el objetivo de Trump de motorizar la economía estadounidense para restablecer el poderío de los Estados Unidos como potencia, como imperio, como Estado-nación, etcétera, etcétera. En esa línea, el anuncio sobre la inteligencia artificial. Ahora, si no pueden con esto, y muy probablemente contra China no puedan, podría comenzar una deriva hacia el poder militar, hacia la búsqueda del mantenimiento de la hegemonía o de la supremacía estadounidense ante el fracaso económico en la competencia contra China y las nuevas potencias. Bueno, como nuestro fuerte, comenzamos de bombazo a bombazo. Lo que pasa es que en geopolítica el poder se mide siempre como poder relativo. Es decir, el poder de un Estado puede ser muy, muy, muy poderoso. ¿Por qué? Porque el contrincante, hay una diferencia muy grande, claro. Pero si se produce el dilema de seguridad, ese contrincante se va a unir a otros contrincantes. Y entonces la diferencia de poder relativo ya no va a ser tan grande. Si ya no es tan grande y un mayor equilibrio, se hace menos rentable el hecho de, hacer sobresalir el poder militar sobre los otros. Y más cuando estamos hablando de potencias nucleares, donde no tienes garantizada nunca, ni en la mejor de las situaciones, la victoria. Porque en el mejor de los casos, tú vas a quedar tan destruido como el otro. Con lo cual, es decir, sin duda aplicarán política de cañoneras, pero siempre sobre países pequeños, mucho más débiles, donde efectivamente el poder relativo de un Estado sobre el otro sea tan grande que haga rentable la intervención militar. Pero tú imagínate, contra una alianza de toda una serie de países euroasiáticos que conforman 3/4 partes de la población del mundo, la mayor parte de las materias primas, agua potable, alimentos, energía, armas nucleares y capacidad industrial, frente a una economía muy financiarizada,
con una sociedad muy desestructurada. Es decir, yo lo veo, vamos, desde luego no en el corto plazo. No sé si en 8, 10, 12, 15 años volver al poder militar como principal función. No, yo creo que ellos van a intentar mantener la hegemonía utilizando la palanca económica, lo cual es lógico, es racional. Y en un momento determinado, si ven que ya no se va a poder más, intentarán precisamente un nuevo orden global, sentándose con las otras potencias y estableciendo áreas de influencia. Y aquí es donde yo temo más, porque efectivamente esas áreas de influencia van a ser la Europa occidental y van a ser las Américas. Y que por desgracia es donde estamos. Sí, es decir, porque así en una, imagínate, una Yalta, una reunión de Yalta, donde se sentaran Putin, Xi Jinping, Modi y Trump. Pues claro, es decir, Trump intentaría imponer ahí, decir, no, mi área de influencia es Europa Occidental y es toda América. Y, oye, eso le da una potencia increíble. Tú piensa que si Canadá se convirtiera en el Estado 51 de la Unión, compraran Groenlandia, el territorio ya sería mayor que el de Rusia. O sea, es decir, materias primas, el acceso al Ártico, incluso para hacer una ruta comercial, toda América como una retaguardia estratégica donde hay agua, minerales, litio, gas. Es decir, sería su solución en un mundo multipolar, en un orden internacional multipolar, si no queda más remedio. Sí, ahora Juan Antonio, en ese caso, para los europeos y los americanos por fuera de Estados Unidos. Un desastre. Claro, por eso no entiendo. A ver, yo sé que han sido tan cansinos, tan irracionales, tan insoportables, con toda la ideología woke, resiliente, sostenible, género y demás, durante tantos años, con la censura, la cancelación y todo lo demás, que quieras que no, te tienes que alegrar de que pase lo que está pasando. Aunque solo sea por ya estamos hartos. Vale, eso lo puedo entender. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es alegrarse de esto. Como hay tantos por ahí en la gusanera mediática, sobre todo de sectores liberales de la derecha, que están contentísimos con todo esto. Hombre, si yo fuera un liberal de la derecha de Massachusetts, pues igual debería estar muy contento. Pero cuando se es italiano, francés, español, argentino, chileno, colombiano, hombre, es decir, hay que intentar ver a dónde nos puede llevar esto. Y el dónde nos puede llevar esto no es nada bueno. No sé de qué se están alegrando. No sé de qué se están alegrando. Pero el lavado de cerebro tan grande, Juan Antonio, que es el problema. ¿Qué tal si descendemos de esta dimensión de análisis tan estructural, tan teórica, hacia los conflictos concretos y presentamos las palabras del propio Trump respecto a la guerra en Ucrania? Aquí la publicación de Trump días atrás, 2 días atrás, esto ya lo presentamos el otro día. No busco hacer daño a Rusia, amo al pueblo ruso y siempre he tenido una muy buena relación con Putin. Nunca debemos olvidar que Rusia nos ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial, perdiendo 60 millones de vidas en el proceso. Nunca he visto el número de 60 millones, y eso que 27 millones sea muchísimo, pero 60 millones de soviéticos muertos, eso no he leído nunca en mi vida. Dicho todo esto, voy a hacerle a Rusia un gran favor, lleguen a un acuerdo ahora y detengan esta guerra ridícula. Si no hacemos un trato, no tengo otra opción que imponer altos niveles de impuestos, aranceles y sanciones a todo lo que Rusia venda. Bueno, por un lado el pedido de un trato, por otro lado, como siempre, la amenaza estadounidense, ¿no? Fanfarroneando, pero esto
en cierta medida entendible dentro del discurso de Trump. Esto en las palabras de Trump, más una oferta de negociación que una amenaza, pero bueno, él no lo puede presentar de otra manera. Y aquí las imágenes de Trump en su entrevista de ayer, con un cambio en el discurso ya abierto sobre Zelensky. Atención a esto. Ahí aparece esto, segundín. Sí. Atención a esto sobre Zelensky. Zelensky, I will say this, he wants to settle now. He's had enough. Sobre Zelensky voy a decir lo siguiente. Quiere llegar a un acuerdo. Tuvo He suficiente. shouldn't have allowed this to happen either. You know, if he's no angel. No debería haber dejado pasar esto, ¿sabes? No es ningún angelito Zelensky. He shouldn't have allowed this war to happen. No debería haber permitido que esta guerra sucediera. Bueno, ya... Bueno, la risa, en realidad la risa, llanto debería, ¿no? Porque la cantidad de gente muerta por el hijo de su madre de Zelensky enorme, pero por primera vez ya lo presentan los propios estadounidenses o el presidente de Estados Unidos como un inmoral, bueno, de la manera correcta. Aquí, Juan Antonio, la respuesta de Putin, y después de esto quisiera tu análisis. Esta es la respuesta de Putin según los propios medios occidentales. Aquí. Político, Putin dice que está dispuesto a reunirse con Trump para hablar con calma. El presidente ruso adula al líder estadounidense al referirse a las elecciones estadounidenses de 2020 como robadas. Sería mejor, estas las palabras de Putin, sería mejor que nos reuniéramos teniendo en cuenta las realidades actuales para hablar con calma sobre todos aquellos ámbitos que son de interés tanto para Estados Unidos como para Rusia. Estamos preparados, pero repito, esto depende en primer lugar, por supuesto, de las decisiones y elecciones de la actual administración estadounidense. Y aquí... Могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него... No puedo más que estar de acuerdo con Trump. Esto dicho por Putin en una entrevista posterior a la referida en ese artículo. No puedo más que estar de acuerdo en lo que dice Trump respecto a que si él hubiera sido presidente y no le hubieran robado la victoria en 2020, quizás la crisis en Ucrania en 2022 nunca habría sucedido. Bueno, acá mimos para un lado, mimos para el otro, cumplidos, ¿no? Pero bueno, sí. evidentemente, voluntad de ambas partes, ¿o cometo un error de interpretación, Juan Antonio? No, primero, el lenguaje diplomático, los mensajes hay que entender bien en qué contexto se hacen igual. Cuando Trump hace ese tuit rocambolesco de los 60 millones y poco menos que ellos ganaron la Segunda Guerra Mundial, a ver, esto es el típico mensaje para tener contento al sector neocons que le apoye. Es decir, para decirle, a ver, que yo no estoy aquí dispuesto a hacer lo que quiera Putin, ¿no? Que yo estoy aquí y le estoy intentando forzar una negociación y si no, pues habrá que tomar medidas. Eso es lo que está diciendo. Pero claro, más allá del contexto en el que se produce un mensaje, lo que hay que ver es cuál es el discurso que está llevando Trump. ¿El discurso que está llevando Trump cuál es? Es que Zelensky no es un angelito. Es que Zelensky nunca tenía que haber iniciado esta guerra. Es decir, ellos no la han iniciado. Señor Zelensky. Y además, si yo hubiera sido presidente, eso nunca hubiera ocurrido. ¿Por qué dice esto? Porque él sabe perfectamente por qué se llega a las hostilidades, por qué se llega a la operación militar. Lo sabe perfectamente. Luego, si lo sabe perfectamente, sabe perfectamente lo que tiene que hablar con Rusia. Claro, si él sabe, él conoce perfectamente las causas. Cuando Putin le dice, seguramente si no le hubieran robado las elecciones, pues la crisis de 2022 no se hubiera producido. Es decir, si tú hubieras sido presidente que conoces perfectamente las causas, pues a lo mejor no hubieras hecho lo de Biden. Porque tus enemigos políticos, los que llegaron a la Casa Blanca,
son los que han llevado a esta situación. Luego tú sabes por qué se ha llegado a esta situación, luego tú sabes a la hora de negociar, cuando quieras negociar conmigo, lo que tienes que hacer. Es que es muy sencillo. Y Trump lo sabe. O sea, el equipo de Trump sabe perfectamente qué es lo que hay. Y lo que hay no es solamente el Donbass, la Crimea y no sé qué. Hombre, es que estamos hablando de una cosa mucho más profunda. Estamos hablando del documento que Sergei Lavrov envía en diciembre de 2021 a la Casa Blanca, en la cual dice claramente hay que negociar un tratado de seguridad colectiva a nivel europeo, porque aquí la OTAN se ha extendido hasta nuestras fronteras, están poniendo ustedes misiles en Polonia, en Rumanía, y todo el sistema de direccionamiento en Rota en España, y ustedes lo que están intentando conseguir es una ventaja estratégica que es una amenaza a nuestra seguridad nacional. Trump tiene que entender que lo que la OTAN ha estado haciendo, y yo lo ha criticado estos años, llegando a las fronteras de Rusia, es lo que él nunca consentiría si fuera en la frontera de Canadá o en la frontera de México. Luego él sabe perfectamente lo que hay que negociar. Él sabe perfectamente cómo se llega al conflicto. Él sabe perfectamente cómo se ha llegado a la guerra. Lo sabe perfectamente. Él estaba cuando empezaron las grandes sanciones a Rusia. Él estaba en la presidencia. Es decir, no puede llamarse a engaño. Si ahora él quiere solucionarlo, como él dice, como en 24 horas ya hemos visto que no, ¿no? Ahora dice 100 días, pero esas son las cosas que se marca él a sí mismo, en 100 días. Como ha visto que es muy difícil, señor presidente, hombre, en 24 horas no va a poder ser. Está claro que eso es puramente electoral. En 100 días tampoco va a ser. Y de hecho la respuesta de Putin es clara. Hay que hablar con calma. ¿Por qué? Porque no es solo un alto el fuego. Porque no es solo hablar de esta cosita que pasa en Ucrania. No, hay que hablar de muchas más cosas. Si se quiere una paz duradera y con garantías, porque hay que acordarse de una cosa, aquí el problema ya es que ninguna potencia emergente se fía de lo que hacen los países occidentales, incluidos Estados Unidos. Porque no hay un tratado, acuerdo, ni nada que firmen, que respeten. Son una chusma que no respeta nada. Y lo estamos viendo, bueno, ya Israel ha decidido que después de los 60 días que no se retira del Líbano. Ya lo que firmó ya no vale, ¿no? Y así todo. El tratado de nuclear con Irán, no, lo incumplieron. Y así todo, es decir, pero desde el año 90, cuando deciden que la OTAN no va a avanzar una sola pulgada más allá de Alemania, mentira todo. Llevan mintiendo 3 décadas. Bueno, más ya, 30 y tantos años. Mintiendo una y otra vez. Luego ya, es decir, la gente no se fía de Minsk 1 ni de Minsk 2, no se fía de nada. Con lo cual hay que hablar con calma, ver cuáles van a ser las garantías, firmado, por supuesto, con garantías materiales, y cómo se va a controlar. ¿Por qué? Porque si queremos una paz duradera, hay que hacerlo así. Porque si no, ¿qué va a ser esto? Minsk 3. Y dentro de 3, 4, 5 años estamos otra vez. Cuando ya no esté Trump. Pues claro, Trump habla como si él fuera a ser presidente vitalicio ya para los restos. Es que Trump puede que en 2 años pierda las elecciones de medio término y ya se encuentra con problemas en el Congreso o en el Senado. Pues puede que Trump no se pueda volver a presentar. No, de hecho, no se puede volver a presentar. Lo que pasa es que en 4 días ya han metido un intento de una enmienda constitucional para que pueda presentarse de nuevo, ¿no? No lo sé si esto puede tener alguna viabilidad o no. No conozco tanto la legislación norteamericana y el derecho constitucional como para eso. Pero ya hay un intento. Es decir, pero da igual, aunque Trump consiguiera poder volver a presentarse dentro de 4 años, sería una más. Es decir, y dentro de 8 años, ¿quién va a venir? Y el que venga va a respetar lo que se ha pactado. Entonces, es decir, no pueden pensar que van a seguir tomándole el pelo a todo el mundo todo el tiempo. No, hombre, no, pues ya llueve sobre mojado y ya nos conocemos, ya conocemos cómo son.
pero pues como son los gobiernos de la Europa Occidental, de la Unión Europea, ¿no? Pues igual, es el mismo tipo de personajes, ¿no? Realmente está a medio camino entre el majadero que hace gracietas en los semáforos y el mafioso, ¿no? Es decir, una mezcla ahí de payaso y de mafioso, ¿no? Bien. Respecto a esto, y por cierto, 2.300 demoledores conectados y 1.000 likes, menos de la mitad. Sin 2.000 likes esta noche, la perla del humor, el cierre de todas las transmisiones, no la presentamos. Demoledores y demoledoras, en manos de ustedes que lo presentemos o no sobre el final. Y ahora mi pregunta, Juan Antonio. En esta declaración de Putin, abierto al diálogo, sería mejor que nos reuniéramos teniendo en cuenta las realidades actuales para hablar con calma sobre todos aquellos ámbitos que son de interés tanto para Estados Unidos como para Rusia. Acá aparecen, por un lado, la disposición de Putin a la conversación, pero el énfasis en la calma, ¿sí? Por todas estas cosas de fondo, estos problemas de fondo. Ahora, en ese contexto, ¿podría convalidar Rusia conversaciones en el marco de un alto el fuego cuando en la práctica presenciamos avances cotidianos y Rusia estableciendo sus condiciones, por lo menos en la disputa pequeña, la de Ucrania, sin necesidad de ninguna negociación con Rusia? Yo en el lugar de Putin, No lo va a haber. yo no quiero negociaciones. Un alto el fuego no va a haberlo. Es decir, Bien. habrá que empezar una negociación, posiblemente. Tú ten en cuenta que, a ver, es que primero hay que darse cuenta de una cosa. La negociación que se está planteando y que está planteando Trump es de Estados Unidos con Rusia. Él quiere reunirse con Putin y dice, y cree que Putin quiere reunirse con él. Luego, claro, aquí la negociación es de Estados Unidos con Rusia. Sí, aquí Zelensky no aparece para nada y la Unión Europea tampoco. ¿Por qué? Porque los que van a decidir sobre las cuestiones que hay que decidir, quien tienen mucho que decir es Estados Unidos y Rusia. Es decir, y entonces, claro, entonces no podemos ir a un solo aspecto. No es un alto el fuego en Ucrania. Calma, porque aquí hay que ventilar muchas más cosas. Hay que ventilar Transnistria, hay que ventilar el retiro de las armas estratégicas y ofensivas de la OTAN a sus fronteras del 97, hay que ventilar Georgia y el Cáucaso, hay que ventilar muchas cosas. Las sanciones, la devolución de los activos congelados, la cuestión de Nord Stream. Es que algunos deben de pensar que es que Rusia se va a olvidar de algo, de todo, vamos, de lo que ha pasado estos años, que no se va a olvidar. Entonces, primero, se tienen que dar las condiciones no para que Trump y Putin se vean, que eso puede ocurrir en 2 meses o incluso, como alguien está diciendo ya por ahí, hasta el 9 de mayo. El 9 de mayo, Trump puede ser invitado a Moscú y es capaz de ir allí. Porque Trump va, igual que se presentó en la frontera de Corea del Norte. En ese sentido, oye, pues es decir, es como es, ¿no? Y es capaz de presentarse en Moscú. Una cosa es que Putin y Trump se sienten, pero a la hora de negociar es otra cosa. A la hora de negociar habrá que establecer primero toda una hoja de ruta de negociaciones, el cual un punto será Ucrania, pero no único, ni muchísimo menos. Y para ese punto se tienen que dar una serie de condiciones previas, que alguna vez hemos hablado de ellas. Es decir, hay leyes que prohíben ahora mismo a Ucrania negociar con Rusia, tienen que ser derogadas. Hay artículos de la Constitución ucraniana metidas en estos años por el cual obligan a Ucrania al ingreso en la OTAN. Eso tendrá que ser modificado. Estamos hablando de una reforma constitucional. ¿Quién la va a hacer? Tiene que ser un presidente legítimo, no puede ser el señor Zelensky. Tiene que ser una rada completa, no una rada donde hay gente que ha escapado o que la han perseguido, etcétera, etcétera, o otros que han huido. Por lo tanto, tiene que haber elecciones, tiene que haber un proceso electoral, tiene que haber un censo actualizado en un país donde ahora mismo no hay censo posible.
Es decir, todo esto se tiene que dar para poder negociar, porque Putin tendrá que firmar con alguien en Ucrania cualquier acuerdo de paz. Y tendrá que ser legal. Y tendrá que ser legal conforme a las leyes rusas, pero también tiene que ser legal conforme a las leyes ucranianas. Si no, eso puede ser impugnado en los tribunales internacionales al día siguiente. Es decir, es que eso es lo que quedarse, con lo cual no va a haber alto el fuego ni en una semana, ni, por supuesto, las pruebas 24 horas ya pasaron hace mucho, ni en una semana, ni tampoco lo va a haber en 100 días. Hay que darse por contentos si las conversaciones de Putin y Trump comienzan y empieza a haber una cierta distensión que evite la escalada nuclear. Y mientras tanto, pues efectivamente, mientras tanto, el equipo ruso que lleva la iniciativa estratégica va a seguir avanzando en todo el frente. Juan Antonio, sin abandonar el tema de las negociaciones entre Trump y Putin, Rusia y Estados Unidos, quiero muy rápidamente presentar, o mejor dicho, querría tu comentario sobre la situación actual presente en el frente por la rotura finalmente de la resistencia fútil en Novosilka, sí. Exactamente, Bélica Novosilka. Hoy recién presentábamos las imágenes. Hoy finalmente la confirmación de esto con una bolsa cerrada y por ende muchísimos soldados embolsados y la destrucción de, bueno, el inicio de la captura final de este nodo de resistencia en Donetsk del sur. Muy rapidito, ¿podrías realizar una reflexión sobre esto, realizar un análisis sobre esto en términos así Hombre, generales? Pues mira, cayó recientemente Kurahova, un eje fundamental. Torest prácticamente ha caído. Chasov Yar prácticamente ha caído. Y Velika Novosilka prácticamente ha caído. Esto es la apertura al último eje, que es Konstantinovka, Kramatorsk, Slaviansk. Y ya cayó todo Donbass. Las fuerzas rusas están ahora mismo entre 3 y 4 kilómetros de la frontera de la región de Dnipropetrovsk, que es una región central ucraniana, es decir, la que da el Dnieper. Lo que pasa es que estas líneas son las últimas fortificadas, porque es el único sitio donde hay densidad de ciudades, porque eran las zonas industriales, mineras y demás. A partir de ahora, lo que hay ya son las grandes estepas agrícolas ucranianas hasta el río Dnieper. ¿Qué capacidad va a poder hacer frente el ejército ucraniano al avance ruso ahí, si no ha podido pararlo precisamente en las zonas fortificadas de 2014, en las cuales han estado las mejores tropas, en las cuales había construcciones, ciudades importantes, etc.? La prueba está en que Pokrovsk, que es el gran nudo logístico y centro energético del carbón, no olvidemos, de Ucrania, está siendo rodeado. Si de verdad vemos cómo va poco a poco cediendo la defensa, en el sentido de que cada vez tardan menos en ocupar las poblaciones, nos acordamos la cantidad de meses que se tiraron para Bakhmut, incluso lo que aguantó Mariupol con Azovstal, semanas y semanas y meses. Y ahora, en cambio, 3-4 semanas están cayendo poblaciones, pero poblaciones importantes. No aldeítas que de esas caen todos los días, por pueblitos y demás caen todos los días, ¿no? Es decir, estamos viendo cómo puntos estratégicos están cayendo, cada vez en menos tiempo, cada vez con un mayor desgaste de las tropas ucranianas. Dejarse rodear en un caldero ahí en Velika Novosilka, solo obedece a la decisión política del gobierno de Kiev, no militar, política, de mantener una resistencia a ultranza cuando no tiene ningún sentido desde el punto de vista militar. Porque si vas a quedar rodeado, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo piensas mantener una logística sobre un grupo de ejército rodeado? Hasta el punto de que los rusos han abierto una calle en la ciudad hacia el sur para que los soldados ucranianos se rindan.
y no caigan en un combate absurdo, el cual no tienen ninguna posibilidad. Claro, si siguen combatiendo que un día, 2 días, 3 días se van a quedar sin municiones, sin comida, sin alimentos, sin agua, ¿qué van a hacer después? ¿Caer bajo las balas rusas y las bombas rusas? Esto es decir, ¿qué decisión militar es esa? No es creíble. Por muy malos, inútiles que pueda ser un general ucraniano, no es creíble. Por lo tanto, es una decisión política en la cual Zelensky y su cuadrilla están dispuestos a sacrificar ucranianos con tal de mantener la sensación de que se está haciendo frente a la ofensiva rusa, cuando realmente la realidad se impone. Y dentro de 2, 3, 4 días, pues habrá caído este punto. Es un punto logístico importante, no es ninguna tontería. Era el punto de acumulación de 2 cuerpos de ejército ucraniano para la famosa ofensiva de primavera de 2023, aquella famosa ofensiva que iba a cortar las líneas rusas y aislar Crimea. ¿Os acordáis de aquello? Pues el punto de concentración de aquellos 2 cuerpos de ejército era esta población, porque tiene las líneas logísticas adecuadas para hacerlo. De aquí fue el punto de concentración, y de aquí surgieron las tropas que iniciaron aquella ofensiva, que fracasó en 4 días. Juan Antonio, no quería una conversación enfocada en lo militar, pero no te puedo desaprovechar. Las Fuerzas Armadas rusas aparecen como una maquinaria de guerra verdaderamente extraordinaria. Una vez iniciada la guerra de desgaste, una vez iniciado el escenario en lo cual esa maquinaria aceitada machaca y machaca y machaca hacia adelante, conquistando territorios a lo largo de un frente larguísimo, con innovaciones, con nuevas tecnologías, también con errores, pero como una maquinaria imparable en última instancia. Este quizás es el adjetivo más adecuado. Una cosa imparable. Pum, 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 y hacia adelante, 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 adelante. Detrás de esto aparece un genio militar, un alto general, una mente maestra, Surovikin, Shoigu, Belousov, el propio Putin, o detrás de esto aparece el trabajo de años de formación de un cuerpo militar. Doctrina militar. Esto es muchos años de academia soviética, que incluso, si apuramos, es hasta anterior. Es decir, ya con los trabajos de Svechin, en su libro Estrategia, que era un oficial del zar, que luego se sumó al grito bolchevique, ¿no? Pero era un oficial del zar. Es decir, ya se elaboraba más o menos la actual doctrina, con todos los desarrollos que hubo en la época soviética, la actual doctrina militar. Yo creo que son años y años de formarse en este tipo de guerra industrial prolongada, de desgaste. De hecho, hay que decir que los buenos resultados y la capacidad de resistencia militar que ha tenido Ucrania ha sido en base también a esta doctrina. Cuando aplicó la doctrina OTAN en la famosa ofensiva de 2023, el desastre fue inmediato. De entrar allí como si estuvieran haciendo la Blitzkrieg alemana del año 40 sobre Francia, ¿no? Cuando no, evidentemente no se daban las condiciones. Entonces, es decir, yo creo que una doctrina basada en el desgaste del enemigo y no en el territorio es lo que ha dado, y allí donde los ucranianos han aplicado eso y han sabido montar su defensa en capas y demás, ha costado. Y esto es una cuestión de doctrina. Pero claro, es que Sitsky, el actual jefe de Estado Mayor del Ejército ucraniano, es que es ruso. Es ruso. Y ha estudiado en la Academia Frunze en Moscú. Es que Zaluzny era discípulo de Gerasimov, también, el jefe de Estado Mayor ruso. Es que claro, es que es la misma escuela. Entonces, allí donde aplicaron la doctrina que ellos conocían bien, que es una doctrina adaptada a la guerra terrestre, como potencias terrestres, pues allí han sabido trabajar muy bien, ¿no? Y allí donde ya han aplicado la doctrina OTAN,
de la superioridad aérea, de las armas tecnológicas y estas cosas, pues donde se ha acabado en el desastre. Porque al fin y al cabo, claro, es decir, se ha visto que al final eran más útiles los veteranos tanques T-80 que los Challenger, Abrams y Leopard tan tecnológicos de Occidente, que ardían exactamente igual que podía arder un T-64 desde la época Sí. soviética, ¿no? Ahora, Juan Antonio, la doctrina parece compilada en un librito como teoría. Si los estadounidenses quisieran ahora recoger esta teoría, ¿pueden? O en cuanto a doctrina, vos estás Claro, presentando la doctrina y la aplicación de la doctrina a lo largo de años. A aplicar la doctrina tú necesitas crear promociones de militares, de la academia militares, formadas en eso. Y tener experiencia militar también en eso. Claro, es que la última vez que Estados Unidos, la OTAN, participó en una guerra de desgaste, así, podríamos decir que fue la Segunda Guerra Mundial. Es que después no, es decir, llevan décadas sin entender lo que es una guerra industrial de desgaste, sin entender que tienes que poner toda la maquinaria económica, la maquinaria industrial a producir, sin entender que es más valioso un tanque barato, fácil de fabricar y fácil de mantener que no unos tanques carísimos que necesitan un combustible especial, un mantenimiento de la leche, en el cual tienes que estar cambiándole piezas cada 400 kilómetros, que pues, eso puedes hacerlos en 3 días. Para acá, para allá, para acá, para allá, te has hecho los 400 kilómetros y ya tienes que mandarlo a la retaguardia porque hay que cambiar las pastillas de goma de las cadenas, hay que revisar el motor, hay que revisar. Eso, es decir, eso hace pues lo que ocurre, por ejemplo, en el ejército norteamericano, en los ejércitos de la OTAN, que por cada 15, 20 efectivos que están en primera línea en el frente combatiendo, necesitas entre 80 y 90 en retaguardia para el mantenimiento de todo el aparato militar. Eso, evidentemente, solo aguantas un tiempo breve, pero una guerra ya que va para 3 años, que es de desgaste intensiva, con un frente de 1.800 kilómetros. Por eso, cuando estos días en el Foro de los Simios en Davos, Zelensky dijo que, bueno, que si se llevaba un alto el fuego, necesitaría 1 millón de soldados europeos de la OTAN para garantizar la seguridad. Dice, bueno, al menos 200.000. Bien. Y lo dice tan campante. Bien, yo solo lo repito muchas veces, multipliquen por 3, porque al menos al año tiene que haber 3 rotaciones. Pues son 600.000. A eso, si estamos hablando, como hemos dicho antes, y de eso, pues igual necesitas multiplicar por 3 o por 4 por el tema de toda la logística tú tienes que aplicar para mantener ese flujo de combatientes, de miles, de decenas de miles de soldados de un lado para otro, con ingenieros, equipos, equipamiento, alimentación, etcétera, 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 medicinas, etcétera. Todo eso. Bueno, pues calculen ustedes que estamos hablando entonces de 1.200.000, 1,5 millones de efectivos. ¿De dónde piensan sacarlos? A mí que me lo diga. De dónde diga el señor Zelensky, a ver, ¿de dónde vamos a sacar los efectivos? Juan Antonio, la última todo sobre esto es un esto. delirio, ¿eh? Todo esto es un Sí, delirio. completamente de acuerdo. Sí, además la idea de que Rusia fuera a convalidar el ingreso de tropas de países europeos cuando comenzó una guerra por el ingreso de la OTAN. Claro, esto son cosas realmente propias del delirio europeo, ¿no? Es decir, a ver, uno puede pensar y dice, bueno, hay que meter tropas de paz. Pues hombre, uno se imagina, pues yo qué sé, pues unos argentinos, unos egipcios, claro, hindúes, no sé, pues gente más o menos neutral, no, van a meter a los países de la OTAN. Pero, o sea, es que esta gente de verdad piensa que todos somos imbéciles menos ellos. Juan Antonio, esto obviamente no lo podés responder desde la experiencia porque ninguno de nosotros participa en las decisiones y en la toma de decisiones de Rusia. Ahora,
a partir de tus conocimientos sobre doctrina militar, sobre el arte de la guerra, en el cuarto de decisiones, frente a ese mapa gigante con el escenario bélico, la disposición de las brigadas, de las divisiones, etcétera, etcétera, ¿ahí Putin participa con voz y con decisión o él realiza una delegación de esto a los generales y después No, los generales lo presentan en su despacho? yo creo que, es decir, a él deben proporcionarle los planes. Posiblemente él tenga consideraciones que hacer, pero no creo que tome las decisiones, al menos de la campaña. Puede tomar una decisión puntual. Por ejemplo, ¿asaltamos a Azovstal o no lo asaltamos? Entonces, en función de una serie de consideraciones políticas, militares y demás, puede influir en eso. Pero en lo que es la campaña militar general, yo creo que él hará una serie de consideraciones a tener en cuenta. Por ejemplo, si alguien dice, necesito aquí, no sé, es decir, 3 millones de proyectiles. Pues claro, a lo mejor él consulta y ve, oye, te tienes que aguantar con 2,5. Porque es que si no voy a dejar sin proyectiles a alguien en otra parte del frente. Es decir, entonces ese trato con los generales, pues posiblemente sí que Putin, pues claro, no es lo mismo una discusión entre generales que existen, a que sea el presidente quien te lo diga, ¿no? Entonces, pues te tienes que aguantar, coño, es decir, te lo está diciendo el comandante en jefe, ¿no? Entonces, yo creo que, en ese sentido, yo creo que consideraciones de ese tipo sí que debe hacer, no la conducción de la guerra, yo creo que, es decir, cualquiera de los, es decir, un Estado Mayor tiene una división de planes. Todo Estado Mayor tiene una división de planes. Igual que existe una división de inteligencia, de personal, de logística, una división de planes. Y esa división de planes lo que organiza son todos los planes previstos para cualquiera de los escenarios posibles. Y en función de cómo se vayan sucediendo, y aparezcan esos escenarios, irán aplicando esos planes. Pero esos planes están diseñados. Y el diseño de esos planes, eso es un diseño técnico-científico. Y ahí intervienen, evidentemente, militares, yo diría que incluso de una forma interdisciplinar, o lo que es decir, de armas combinadas, es decir, en el cual todos tienen que hacer su parte en el plan y luego que ese Estado Mayor tiene que hacer que todas las piezas encajen para que sea un plan coherente y sea operativo, se pueda llevar adelante, que es lo importante. Entonces, bueno, cuando esos planes están hechos, yo estoy seguro que sí, le presentarán una carpeta con que pondrá top secret al presidente Putin, como cualquier otro presidente de cualquier estado en una situación similar, y dará su visto bueno, incluso a lo mejor lo tiene que firmar, el enterado, ¿no? El plan y hará consideraciones, pero lo que es la conducción de la guerra no, porque ya digo, esto se hace ahora, lo hace un equipo, un Estado Mayor, que es un equipo más o menos amplio de gente que tiene con una división del trabajo y que tienen que encajar muchas de las piezas. Y si Putin se dedicara a eso, no haría otra cosa. Vamos, no, bueno, por supuesto, él solo no podría. Y aunque se metiera en el equipo, no haría otra cosa. Pero eso, el presidente Putin, Macron, hasta Pedro Sánchez, que no creo que tenga mucha idea de nada de esto, ¿no? Pero, claro, es decir, pero eso es lógico. ¿No? Yo creo que no. Ahora, lo que sean decisiones políticas o en un momento determinado, por razones, yo qué sé, mira, tenemos a una parte de nuestra población ya muy cansada de aguantar en tal sitio las hostilidades ucranianas, habría que realizar un avance por aquí. Eso a lo mejor lo puede decir Putin, pero el plan para llevarlo a cabo todo eso lo hará el Estado Mayor. Sin duda. Sí, sí, sí. No, la pregunta, yo presuponiendo tu respuesta, realizo la pregunta de todas maneras, porque a veces en sus declaraciones genera sorpresa o genera, sí, admiración incluso, el conocimiento técnico de Putin sobre cuestiones bélicas, como Pero, cuando la otra vez sobre los misiles Oryezhnik, en una de sí, la conferencia de prensa, comenzó a responder a los analistas militares estadounidenses respecto a las características técnicas del misil de los misiles Oryezhnik con respecto a frente a los sistemas de intercepción occidentales no, con un grado de claro, conocimiento. porque conocimiento militar debe tener y mucho.
Sí, Hombre, al fin y al cabo, él viene de KGB, él tenía formación militar también de aquellos tiempos, y es evidente que solamente en el tiempo de que ha estado gobernando como presidente de la Federación de Rusia, ha tenido conflicto en Chechenia, Georgia, la guerra en Siria, follones en el Cáucaso, lucha antiterrorista, ha tenido que intervenir ante golpes de Estado como en Kazajistán o en Bielorrusia. Es decir, al final, claro, es decir, una parte importante, y en el caso, antes lo decíamos, ¿no? En el caso ruso, precisamente el poder militar es quizás uno de los puntales del Estado, ¿no? Ya lo decía Alejandro, ¿no? Que al final Rusia solo tenía dos aliados, ¿no? El ejército y la flota. Es decir, por lo tanto, está en la tradición del Estado ruso y antesoviético que el presidente, el líder, tenga que tener, digamos, tenga que estar al día en los conocimientos militares, por la importancia que tiene el ejército dentro de la estructura del Estado ruso. Entonces, es lógico. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que él decida, ¿no? Es decir, en un momento determinado, los puntos de una campaña militar donde, que normalmente, ya te digo, es un trabajo colectivo de equipos interdisciplinares y que tienen que obedecer a muchísimas variables, muchísimas variables. Uno puede ver las matrices de generación de fuerzas que se realizan dentro de los estados mayores. Estoy hablando ahora desde la doctrina soviética, en las occidentales no lo he visto. Y son matrices con una cantidad de variables de sistemas de armas para hacer una comparativa. Es decir, es una cosa compleja. Y bueno, y ahora, porque ya se dispone de los ordenadores y se puede computerizar todo eso. Pero esto se hacía a manita, en los años 40, en los años 50 se hacía a manita. Sí. Para mí, efectivamente, los grandes líderes políticos no necesariamente deben presentar conocimientos militares, pero en el contexto de una guerra, pero seguro que... Conviene, sí, por ejemplo, conviene que lo tengan. Por ejemplo, se nota que eso no lo tiene Zelensky, por ejemplo, ¿no? Zelensky es, como todos sabemos, el comediante en jefe, es un señor un humorista de televisión, la realidad. Y ahora no lo estoy diciendo ni siquiera como una cosa mala, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es lo que es? Un actor de televisión. La idea de un plan militar puesto o una carpeta puesta respecto a la decisión sobre la incorporación de un fusil o de un tipo o de otro tipo, puesta en la mesa de Putin, quien seguramente durante su formación y durante sus años mozos realizó disparos con un fusil acá, o puesta esa misma carpeta para que determine esa cuestión Macron para las Fuerzas Armadas francesas. Debe ayudar en alguna manera, ¿no? Eso pasa, evidentemente, eso pasa. No es lo mismo, por ejemplo, antes que existía el servicio militar obligatorio, pues no es lo mismo cuando tú a la hora de tener que afrontar una situación de ese tipo, no es lo mismo alguien que se ha tirado 2 años en el ejército, simplemente como soldado, porque le ha tocado ir, ¿no? Es decir, a un joven que, pues mira, se ha dedicado a estudiar, que está muy bien, o a trabajar, no a hacer nada, y que un buen día, por razones, la inmensa mayoría de las veces, ajenas a él, le ponen un uniforme y lo mandan al frente. O bueno, lo mandan a un cuartel, le tienen, ahora ya en Ucrania, a veces 2 semanas o menos de entrenamiento y lo mandan al frente. Y de verdad, por muchas películas que veas, nunca te imagines lo que es. No que te estalle un obús cerca, que a mí, gracias a Dios, no me ha estallado nunca. Lo que es dispararlo. Es decir, lo que es estar cerca de un cañón de 155 milímetros y que pega un cañonazo. El retumbe en tu estómago. Es decir, la sensación de retumbe en la tierra, en tu estómago, el lanzamiento. No te quiero imaginar lo que debe ser que te caiga el impacto a, no sé, a 20 metros, 30 metros. Si eso es un simple obús, no te quiere decir lo que tiene que ser una bomba de 1.500 kilos o una termobárica. Es decir, hay que
Es que no es concebible, ¿verdad? Es decir, hay que Sí. mandar a un chaval de 20 años porque le entrenes 2 semanas o 3 semanas o 3 meses en un cuartel, pues pegando tiro y manejando algún sistema de armas y demás, a la experiencia en combate. Es que no, es decir, por eso muchas veces se dice que los militares, los auténticos militares, son los últimos en desear una guerra, porque ellos sí saben Sí, lo que es, efectivamente, ver una batería de cañones disparando y la sensación que da eso. Sí. No por nada tantos militares retornados de la guerra presentan secuelas psicológicas a lo largo de sus vidas, ¿no? Juan Antonio, vamos a redondear con el momento de la distensión, un poco de humor, pero siempre relativo a la cuestión sobre, bueno, sí, a las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, a la cuestión de la relación entre Trump y Putin. No pudimos, lamentablemente, redondear los 2.000 pulgares arriba, 1.500 con casi 3.000 demoledores conectados. Por favor, ayúdennos contra la censura, por favor. Cojan el ratoncillo, si solo Sí, les es cogen el un clic, esa es la ratoncillo. parte de ustedes. Nosotros acá jugando la piel, censurados, expulsados de nuestros trabajos. La parte de ustedes, demoledores y demoledoras, eso, la difusión de nuestros contenidos a través de un clic en un pulgar arriba. Por favor, ayúdennos. Por acá una pregunta, quizás podamos después responderla, pero acá las declaraciones de Trump ayer, en la misma entrevista con este periodista de la Fox, Hannibal algo, no recuerdo su nombre. Atención a esto. Bueno, yo lo presento primero. And Russia is hypersonic. We don't. Los rusos tienen hipersónicos, nosotros no. Are you Because ready? during Obama's Esta es la pregunta y ahí responde Trump. administration, they stole the design for Russia stole the design. Eso porque durante la presidencia de Obama, los rusos robaron los planes de diseño de They got it from los misiles hipersónicos. us. Nos los robaron a nosotros. Bad person gave them design. It was our job. Now, Una mala persona se los entregó a los rusos. I authorized the building of hypersonic, and we're doing super hypersonic. Yo ya autoricé los hipersónicos y estamos empezando los super hipersónicos. Actually, which is even a step better, but que son mucho mejores. And we'll have them starting fairly shortly. But Russia got y los vamos a tener activos muy pronto. them and they built them, whereas they stole them during the Obama administration. Obama, not Biden. Pero los rusos los construyeron porque los robaron durante la presidencia de Obama, no de Biden. They probably stole plenty from Biden. We'll hear about that too. Posiblemente hayan robado planes militares de Biden también. Bueno, Juan Antonio, los super hipersónicos, además robados los planes de Estados Unidos y evidentemente esa es la única copia porque no las pudieron generar después. Es que este tipo es gracioso, hay que reconocerlo. Es que lo puedes tomar con humor. Pero vamos a ver, no solamente es que no hicieran copia, o sea que robaron los planos, no había copias y además, yo qué sé, confundieron a los científicos y a los ingenieros, o se los llevaron también. Claro, porque ahora si hay un equipo de ingenieros que está llevando adelante un proyecto y ya han hecho los planos, habrán hecho algún prototipo y demás, lo habrán estudiado, oye, y roban el plano, los planos. No hay copia, no hay nada, pero tienes a los mismos científicos, los mismos ingenieros, pues hombre, te puede costar unos meses volver a hacer los planos, ¿eh? Pero vamos, no sé. No, yo creo que es muy duro, sobre todo para el consumo interior de Estados Unidos. Es muy duro decirle a la gente que llevas 10 años de retraso en armas hipersónicas. Armas hipersónicas que ya han probado los iraníes,
Los yemeníes, no ya los chinos, no, los iraníes y los yemeníes, ¿no? Es decir, entonces es muy duro decirlo. Evidentemente hay un problema con la ingeniería americana. Me imagino que Trump será consciente, o al menos alguno de sus asesores de ser consciente, que existe un problema con la ingeniería. Y no solo se ve en el tema de las armas hipersónicas, se ve en el tema, por ejemplo, de los cohetes espaciales. Fracaso tras fracaso, hasta tal punto de que ahora mismo los lanzamientos al espacio por parte de Estados Unidos dependen exclusivamente, casi al 100%, de Elon Musk, de los cohetes de SpaceX. Creo que hay otra empresa norteamericana también que tiene, para satélites pequeñitos, tiene también algún cohete, ¿no? Es decir, que se puede utilizar. La NASA no tiene motores. Pero es que lleva sin poder diseñarlos, yo creo que desde que jubilaron el Saturno V, que es el que fue a la Luna. Entonces, esto es un problemón. Se ve en la aviación comercial, el desastre de Boeing. Se ve en otros aspectos de la ingeniería, ¿no? Es decir, por ejemplo, van atrasados en el desarrollo de las nuevas centrales nucleares de torio o centrales nucleares pequeñas que son más útiles para determinadas cosas, hasta el punto de que quien más centrales nucleares construye en el mundo es Rusia. Entonces, tienen un problema con la ingeniería. Y posiblemente este problema venga también de 3 décadas donde se empezaron a imponer políticas de cuota en las universidades, en vez de méritos, pues de cuota, donde había que reservar un número determinado para afroamericanos, un número determinado para judíos, un número determinado para asiáticos, para latinoamericanos, etc. Y claro, eso al final hace que no vayan a la universidad los mejores para algo, sino que has entrado por la cuota. Y esto también se reproduce en las empresas tecnológicas. Y bueno, pues es decir, por eso yo creo que donde lo que tienen más desarrollado en estos momentos y donde tienen más inversión realizada y donde pueden dar un empujón para tener alguna ganancia tecnológica sobre el resto es la inteligencia artificial. Por eso yo creo la apuesta. Sí. Más allá de que a Elon Musk le haga mucha esto lo de Marte, ¿no? Porque pues, al fin y al cabo, claro, son sus cohetes los que van a ir a Marte, no los de otros. Sí, y eso es un proyecto que va a costar lo que no están los escritos. Sí, que Porque, nada, perdón. para que la gente lo entienda, tú no puedes lanzar un cohete a Marte no hay posibilidad de mover desde tierra. Tienes que ensamblarlo en el espacio o en la Luna para conseguir una potencia suficiente en un cohete más de un tamaño normal, aceptable, para poder llegar hasta Marte. Porque si para llegar a la Luna hubo que utilizar el Saturno V, que tenía 110 metros de altura, aquel bicharraco, y llevaba una cápsula donde iban 3 astronautas allí apretados. Imagínate que tengas que lanzar una cápsula, pues yo que sé, de 1.500 o 2.000 toneladas, porque van a ir más astronautas y tienen que llevar víveres y equipos para muchos meses de ida, muchos meses allí, bueno, a lo mejor no muchos tiempos de allí, y muchos meses de vuelta. Entonces necesitas un cohete de tal envergadura, que no hay, es decir, no hay posibilidad. Con lo cual tú tienes que establecer un sistema de ensamblaje fuera de la atmósfera terrestre. Empieza a sumar dólares. La cantidad de vuelos que tienes que hacer para ir llevando las partecitas del cohete que vas ensamblando. Ir poniendo. Sí. Es un proyecto Nada que... casual, Juan Antonio, que en lo relativo a las tecnologías digitales, Estados Unidos sí presente el capital humano requerido para eso, mientras que en las tecnologías industriales, las universidades ya no generen los ingenieros necesarios, porque Estados Unidos conscientemente, en el marco de la doctrina neoliberal, determinó la expulsión de la industria de los Estados Unidos a China, a India, a México, que los ingenieros los generen ellos. Y ahora ellos sin ingenieros. Claro, su tasa de ganancia ya no era la que tendría que ser, ya era mucho más rentable la que daban las tecnológicas o el mundo financiero o las farmacéuticas o bueno,
lo que siempre da dinero, ¿no? El complejo militar industrial, porque claro, es decir, tú ten en cuenta que se produce una cosa que se gasta y y hay que reponer. Sí. O sea, es como el pan todos los días en la panadería, ¿no? Claro, es que hay que hacer pan todos los días, ¿no? Pues esto es un poco también de la misma forma, ¿no? Entonces, es decir, pero efectivamente, por eso yo creo que en cierto sentido también Trump, una de las cosas que pretende es que las fábricas europeas se vayan a Estados Unidos, a las cuales le va a ofrecer incentivos, etcétera, 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 y con las fábricas van los ingenieros. Sí. Juan Antonio, recién comenzó en nuestro canal hermano de MP Geopolítica el programa de Fernando Moragón, así que todo el mundo interesado en la continuidad de estas cuestiones, directamente para allá, debajo el enlace. Muchas gracias por esta charla, a los demoledores y a las demoledoras, un abrazo. A Beatriz Pulido, como siempre, el agradecimiento por la moderación del chat. Juan Antonio, hasta el próximo viernes, ahí sí, a las 9, ¿verdad? Sí, señor. Abrazo. Aquí estaremos. Venga, hasta luego.